Ningún país en el mundo aceptaría un ataque de la magnitud que hemos sufrido, y tampoco lo hará Israel. Hemos sido atacados por fuerzas externas que buscan nuestra destrucción, pero Israel no es una nación que se quede pasiva. Nuestra historia ha demostrado nuestra capacidad para resistir, para defendernos con coraje y determinación. Quiero que quede claro, no toleraremos ni permitiremos que continúen estos ataques sin dar una respuesta. Hace aproximadamente un mes, mientras finalizábamos la destrucción de los batallones de Hamas en Gaza, comenzamos a cumplir una promesa que les hice a los residentes del norte de Israel: no vivirán bajo el terror. Con esa promesa en mente, hemos actuado con decisión. Eliminamos a Nasrallah y a la cúpula de Hezbollah. Durante años, estas figuras han representado una amenaza constante para nuestro país, planeando ataques devastadores. Con su eliminación, hemos neutralizado a una fuerza que no solo quería dañarnos, sino que estaba preparada para realizar una masacre. Esto demuestra que no permitiremos que nadie ataque a nuestro pueblo sin recibir las consecuencias. Además, eliminamos a los comandantes de la Fuerza Radwan, quienes planeaban invadir Galilea y llevar a cabo una masacre de nuestros ciudadanos, una masacre que habría sido más terrible que la del 7 de octubre. Gracias a las acciones de nuestras fuerzas de defensa, estos planes fueron desmantelados antes de que pudieran ejecutarse. No solo eliminamos a sus líderes, sino que también destruimos una amenaza que habría sido catastrófica para Israel. Irán ya ha disparado contra nosotros 2 veces. Nos hemos enfrentado al mayor ataque con misiles balísticos de la historia, y nuestras defensas han interceptado cientos de misiles. Ningún país aceptaría un ataque así, y nosotros tampoco lo haremos. Nuestra respuesta será contundente y clara. Israel no solo se defiende, sino que también envía un mensaje firme a quienes intentan dañarnos: su agresión no quedará sin respuesta. Hoy, más que nunca, debemos mantenernos unidos como nación. Nuestros enemigos pueden atacarnos, pero nunca quebrarán nuestra voluntad ni nuestra determinación de defender nuestra patria. Israel prevalecerá, y aquellos que nos atacan pagarán el precio. Responderemos a cada agresión con la fuerza que sea necesaria. Nuestra unidad es nuestra mayor fortaleza. El pueblo de Israel ha superado pruebas inmensas en el pasado, y esta vez no será diferente. Israel es fuerte, y así seguiremos. El asesinato de Hassan Nasrallah ha generado una fuerte respuesta en Israel. Para muchos, su muerte fue vista como un golpe decisivo en la lucha contra Hezbollah, una organización que durante 3 décadas ha sido responsable de la muerte de cientos de personas, incluidos israelíes y estadounidenses. Hemos descrito a Nasrallah como el terrorista, destacando su papel central en los planes de Irán para desestabilizar la región. Este asesinato ha provocado celebraciones en Israel, con canciones y festejos que reflejan un sentimiento de alivio y victoria, similar al de los ataques de Hamas el 7 de octubre. Además, el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, también fue muy claro en su posición, distribuyendo dulces y afirmando que todos los terroristas deberían morir como Nasrallah, lo que refleja un tono celebratorio en algunos sectores del país. Sin embargo, otros advierten sobre los riesgos a largo plazo de una estrategia que podría llevar a una intervención prolongada en el Líbano, o incluso a un conflicto mayor con Irán. Por nuestra parte, ve la muerte de Nasrallah como una oportunidad para cambiar el equilibrio de poder en la región, debilitando a Irán, el patrocinador de Hezbollah, y así avanzar en sus ambiciones geopolíticas en el Medio Oriente. No obstante, exlíderes israelíes, como Ehud Olmert, advierten sobre los peligros de estas acciones, sugiriendo que podrían desencadenar conflictos aún mayores si no se manejan con cautela. No hay lugar en Irán o en el Medio Oriente al que no llegue el largo brazo de Israel, y hoy ya se sabe cuán cierto es esto. A lo largo de los años, Israel ha demostrado ser más que una pequeña nación rodeada de adversidades. Con una política de seguridad basada en la disuasión,
la innovación tecnológica y la inteligencia estratégica, ha sido capaz de llevar a cabo operaciones que muchos países solo podrían imaginar, desde las misiones encubiertas del Mossad, que han debilitado los intentos de Irán por desarrollar armas nucleares, hasta los ataques quirúrgicos de la Fuerza Aérea de Israel contra bases de milicias iraníes y Hezbollah en Siria y Líbano. El alcance de su poder se extiende mucho más allá de sus fronteras. Israel ha logrado imponer un delicado equilibrio en una región plagada de tensiones sectarias y conflictos geopolíticos. Sus operaciones no solo han desmantelado infraestructuras clave de enemigos, sino que han enviado un mensaje claro: cualquier amenaza existencial será respondida con contundencia, no importa cuán lejos esté. El programa nuclear iraní, que ha sido una de las mayores preocupaciones para el Estado judío, ha sufrido importantes retrasos debido a los ataques de Israel, desde ciberataques como el famoso Stuxnet, hasta la eliminación de científicos clave y la destrucción de plantas de enriquecimiento de uranio. Sin embargo, el largo brazo de Israel no se limita solo a Irán. En el corazón del conflicto sirio, Israel ha jugado un papel clave en la contención de las fuerzas iraníes y de Hezbollah, quienes han intentado consolidar su presencia en el Golán y otras áreas estratégicas cercanas a las fronteras israelíes, a través de una campaña aérea sostenida, conocida como la guerra entre guerras. Israel ha atacado convoyes de armas, almacenes de misiles y centros de mando, desarticulando las redes logísticas de sus enemigos antes de que pudieran representar una amenaza directa. Además de su poder militar, el vasto aparato de inteligencia israelí ha permitido a su gobierno tomar decisiones con precisión milimétrica. El Mossad, con su reputación de ser una de las agencias de inteligencia más efectivas del mundo, ha ejecutado misiones de alto riesgo en pleno territorio enemigo, desde el robo de archivos secretos nucleares en Teherán hasta la captura de terroristas responsables de atentados contra civiles israelíes. El impacto de estas operaciones se ha sentido no solo en las capitales de sus adversarios, sino también en los pasillos de poder de las potencias mundiales, que reconocen que Israel es un actor estratégico esencial en la región. Mientras tanto, la población israelí vive con la certeza de que su nación está preparada para hacer lo que sea necesario para sobrevivir en un entorno hostil. Las naciones vecinas y los actores hostiles saben que cualquier amenaza seria será respondida con acciones rápidas y precisas, mostrando una capacidad sin igual en el manejo de su defensa y seguridad. Señor presidente, señoras y señores, no tenía previsto venir este año. Mi país está en guerra luchando por su supervivencia, pero tras escuchar las mentiras y difamaciones contra mi país, por parte de muchos de los oradores en esta tribuna, decidí venir y dejar las cosas claras. Decidí venir y hablar en nombre de mi pueblo, de mi país, de la verdad. Y esta es la verdad. Israel quiere la paz. Israel anhela la paz. Israel ha logrado la paz y la volverá a lograr. Sin embargo, enfrentamos a enemigos salvajes que desean aniquilarnos, y debemos defendernos contra estos asesinos salvajes. Nuestros enemigos no solo quieren destruirnos a nosotros, quieren destruir nuestra civilización común, y devolvernos a todos a una era oscura de tiranía y terror. Cuando hablé acá el año pasado dije que enfrentábamos la misma disyuntiva que Moisés planteó al pueblo israelí hace miles de años. Conforme íbamos a entrar a la tierra prometida, Moisés nos dijo que nuestras acciones determinarán si entregábamos a las generaciones futuras una bendición o una maldición. Y esa es la disyuntiva que enfrentamos hoy, la maldición de las agresiones sin fin de Irán, o en la bendición de una reconciliación histórica entre árabes y judíos en los días posteriores. Esa bendición quedó cada vez más clara. Un acuerdo de normalización entre Arabia Saudita e Israel parecía que estaba más cerca que nunca, pero después llegó la maldición del 7 de octubre. Miles de terroristas de Hamás, apoyados por Irán desde Gaza, entraron a Israel en camionetas, en motocicletas y cometieron atrocidades inimaginables. Asesinaron salvajemente a 1.200 personas, violaron y mutilaron a mujeres, les cortaron las cabezas a hombres,
Quemaron vivos a bebés, a familias enteras, bebés, niños, padres, abuelos, en escenas que desgarraron nuestras almas. Por eso no nos detendremos hasta verlos vencidos a todos.